La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre doctrinas fundamentales. Hoy exploraremos la verdadera conversión. Este capítulo presenta el Evangelio como la solución divina al problema más grave del ser humano, el pecado y la ira de Dios. A través de Jesucristo, Dios ofrece perdón y justificación por gracia, mediante la fe y el arrepentimiento. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Este tema será desarrollado por nuestro pastor, Jaime Carrasco. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la Palabra de Dios. ¿Por qué estamos preocupados dice su carpeta, ¿por qué estamos preocupados de la conversión? Ustedes tienen a un hombre que está aquí adelante con fallas igual que usted y que en medio de todo lo que está relacionado con el mundo evangélico, ¿cómo nos nombramos los evangélicos generalmente? A ver, ¿cómo usted denomina o cómo se presenta con el otro que está al frente o la otra persona que está al frente? ¿Cómo se presenta? Yo soy cristiano, ok. Y cuando nos reunimos como acá, ¿cómo nos tratamos? Como hermanos. Y esto es bien especial. Y ustedes recordarán que este varón que está aquí adelante siempre les dice que es bueno tratarnos por el nombre. Porque yo le preguntaría a usted cómo usted sabe que con la persona que usted está tratando es realmente un hermano o una hermana. Estamos en un mundo donde hay infiltrados. Y ustedes recordarán aquella palabra que se dice, de todo hay en la viña del Señor. ¿Lo ha escuchado? No me gusta mucho ese dicho, pero es muy usado por personas no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y esto tiene particular descripción de que realmente en medio de nosotros no necesariamente nos asiste la seguridad plena de que todos los que estamos reunidos cantando, orando, leyendo la palabra, tenemos realmente una verdadera conversión. Por eso siempre les digo, trátese por el nombre. Y eso nos cuesta, porque parece que le estamos faltando el respeto al otro. Ahora me cambiaron de hermano Jaime a pastor Jaime. Pero yo me llamo Jaime. ¿Cómo se llama usted? Y Abraham, ¿verdad? Y nosotros nos tratamos como hermanos por respeto, pero la pregunta es, ¿esto estará de alguna manera revelando realmente nuestra identidad o nos tratamos solamente así porque estamos en un lugar determinado? La verdadera conversión es tan importante porque ¿sabe qué? Es la característica común. Oiga bien. Es la característica común de aquellos miembros que se unen a una iglesia. Es decir, aquí no importa el apellido, aquí no importa si el padre de familia es el salvado, y porque así ha pasado en algunas ocasiones que el padre de familia trae a toda su familia y todos se empiezan a llamar por hermano y uno se hace la pregunta si realmente toda la familia ha creído en el Señor o no. Y me llama la atención que el primer estudio esté basado en la verdadera. Y oiga bien, eso significa que puede haber una falsa conversión. Y es determinante que nosotros cambiemos nuestro pensamiento, nuestra cultura. Yo no quiero que usted ahora se empiece a tratar de Pila, el nombre de Pila, si le incomoda, porque a veces nosotros, para no faltar el respeto, tratamos, esta cultura de tratarnos de hermano. Pero yo le quiero decir que no nos faltamos el respeto. ¿Lo entiende? Usted a mí no me falta el respeto porque me diga Jaime, o porque me diga Jaimito, como dicen algunos, o porque me diga tío Jaime, pero me gusta el nombre, porque mi nombre de alguna manera describe quién soy. Yo no soy un ingeniero, aunque tengo el título de ingeniero. Yo no soy solamente pastor porque esa es mi función. No se olvide que nosotros cantamos cuando allá se pase lista. ¿Y qué le quedan a decir? ¿El hermano? ¿El pastor? ¿El ingeniero, el profesor? No, lo van a llamar por su nombre. Hago este enfático inicio porque es muy importante que no
convirtamos a algunos en hermanos que no son hermanos. ¿Se da cuenta que a veces usted con solamente decirle hermano lo transforma en parte de la iglesia y no necesariamente es así? La verdadera conversión es algo que caracterizaba a la iglesia de aquellos que estaban unidos en medio de una comunidad, y oiga bien, una comunidad de fe. Y es la característica principal. Y es relevante, porque así como les decía que Cristo es la puerta y es por donde nosotros entramos, importante sería que usted hoy día muestre su cédula de identidad y dice yo soy chileno, ¿verdad? Yo tengo mi cédula de identidad y me identifica como tal. Nosotros en nuestra conversión, en nuestro encuentro con Cristo, tenemos la nueva identidad que debe manifestarse, debe ser evidente a aquellos que están en nuestro entorno. Entonces, dicho esto, la conversión, como característica común de la iglesia, habla justamente de que yo me convertí. ¿Se da cuenta del concepto? Conversión es como convertirse, es como cambiar. Yo no era como soy. Yo no era. ¿Ha escuchado el dicho, el que nació chicharra, muere cantando? ¿Y sabe lo que describe ese dicho? Es de que es muy imposible que uno cambie. Pero el Evangelio particularmente lo que nos demuestra es de que se genera un cambio, uno se convierte, no era lo que es. Y esto es importante. Y el instrumento que Dios particularmente usa para que podamos nosotros convertirnos, y lo dice allí su pauta, es el Evangelio. El Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para que cada uno de nosotros comprenda quién era, entienda cuál es su problema y procure, por lo tanto, ser alcanzado para convertirse en lo que es necesario para entrar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en la familia de Dios. Y qué maravilloso es de que nosotros veamos que el instrumento que Dios utiliza es el Evangelio. Cuando Pedro estaba predicando, después que desciende el Espíritu Santo, la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos muestra que los que oían en diferentes idiomas oían las maravillas de Dios, ¿verdad? Y al oír las maravillas de Dios, lo que ellos estaban recibiendo era un mensaje especial. Y cuando el apóstol Pablo, luego de que se les catalogara a ellos como que estaban ebrios, les hace una descripción de Jesucristo y de la causa por la cual él había padecido todo lo que había padecido, la palabra nos muestra que en Hechos capítulo 2, versículo 36, Pedro les predica el Evangelio y dice la palabra del Señor que al oír esto, compungidos de corazón, es decir, en sus vidas ellos fueron conmovidos profundamente. ¿Y de qué fueron conmovidos profundamente? De lo que ellos se dieron cuenta que eran. ¿Cómo estaban delante de Dios? Y aquí nosotros podemos ver de que Dios usa el Evangelio para abrir los corazones, para abrir los ojos a la verdad de quién realmente es el hombre delante de Dios. Esto es esencial, porque el Evangelio muestra el problema del hombre, muestra la solución a través de la persona de Cristo y cuáles son las demandas particulares que están en el corazón de Dios para que nosotros seamos de aquellos que sean convertidos.
Yo espero, amados hermanos, que ahora, durante este tiempo que estamos estudiando las lecciones, el Señor puede abrir nuestro corazón para que nosotros tengamos seguridad. Seguridad. Hoy día nosotros debiéramos de hacernos un examen de ADN, un autoexamen, como se recuerdan de la predicación de la semana pasada. Hacernos un autoexamen y que salgamos con ADN del cielo. Con ADN del cielo. En donde cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de, en medio de este mundo, donde hay tanto falso profeta, tanto falso convertido, tengamos nosotros convicción de que somos verdaderos creyentes. ¿Has oído el Evangelio, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí presente? ¿Sabes quién eres y cuál era tu problema delante del Señor? Bueno, bendito sea nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por medio del Evangelio. Y si el Evangelio es el instrumento que nos muestra a nosotros cuál es nuestro problema, nuestro hermano Pastor Edmanuel, perdón, la semana pasada nos hablaba de cada uno de los instrumentos que miden cuál es nuestro estado en distintas áreas. No sé cómo se llama el instrumento que mide la presión. Ya, algo así. Yo lo único que sé es el termómetro, hablemos del termómetro. El termómetro mide la temperatura, ¿verdad? Y nos permite mostrarnos cómo estamos. El Evangelio nos muestra particularmente, y cuando se presenta nuestra vida, nos muestra realmente cómo nosotros estamos. Y qué bello es eso. Porque muestra el problema del hombre. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo, y ustedes valorarán en este tiempo cuán bueno ha sido el estudiar el Evangelio a través del libro de Romanos, nos muestra que al examinar las Escrituras encontramos que el Evangelio es poder de Dios. Pero es poder de Dios no sin un objetivo, sin un propósito especial y particular. Y leemos en Romanos capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así: así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando nosotros entendemos de que este es el instrumento de salvación para el hombre, inmediatamente vamos comprendiendo lo que la palabra del Señor nos dice en otros textos, como en 1 de Pedro 1:23, donde dice: porque habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Y por lo tanto hay una necesidad imperante de que éste sea proclamado, de que éste sea declarado, porque Dios utiliza el Evangelio para justamente revelar el estado del hombre. Usted recordará en Marcos capítulo 1, cuando Jesucristo comienza su ministerio, inmediatamente Él empieza a declarar que arrepentidos, cambien, sean transformados, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Es muy importante que comprendamos, amados, para aquellos que en algún momento es como que les aburriera que nuevamente oyéramos de cuál es la condición del hombre, cuál es el medio que Dios usó por la persona de Jesucristo para alcanzar a los hombres y las demandas propiamente tal que Él pide de nuestra vida. Es relevante que usted y yo vayamos comprendiendo la importancia del Evangelio. Yo no sé si usted se convirtió la primera vez que oyó el Evangelio. Y pudiéramos decir que en algunas ocasiones Dios, el proceso lo comienza, pero pasado un tiempo nos damos cuenta de nuestra condición y Dios comienza a obrar mostrándonos que necesitamos de un Salvador. Iglesia amada, debemos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y este Evangelio de Jesucristo en muchas oportunidades no es proclamado. Y aquí voy a declarar algo importante. Es necesario que la iglesia del Señor comprenda que debemos proclamar el Evangelio siempre. Usted y yo tenemos la misión de proclamar el Evangelio. Alguien podrá decir, es que yo no sé predicar. No, es que no se trata solamente de que usted pueda predicar. Usted y yo somos llamados a vivir una vida distinta, y esa vida distinta en muchas oportunidades llevará a algunos a preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¿Usted se ha encontrado con alguien que lo conocía en la antigua vida y que lo conoce en la nueva? Y le ha preguntado, ¿qué te pasó? Si eso no le ha pasado y usted es el mismo, no me diga que usted nació bueno, hermano. ¿Verdad? Porque hay algunos que dicen, no, es que yo soy bien comportado desde que era chiquitito, porque yo nací en una... No nos olvidemos que esto es una conversión, nos transformamos. Dios nos muestra quién éramos y nuestra condición a veces tan grande de gloria personal, que es necesario que Dios venga a transformarnos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si el Evangelio es tan importante, y esto pudiera ser una aplicación de esta lección, la iglesia está llamada a proclamar este Evangelio siempre. Porque ¿cómo, dice el libro de Romanos 10, 14 al 17, cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Nuestras conversaciones deben estar llenas de la palabra del Señor, pero sobre todo del Evangelio, para que en la medida de que nosotros proclamamos la palabra de Dios, puedan haber algunos que entiendan su condición, veamos a Cristo como aquel que fue dado para bien de nuestra vida, y por medio de ello tengamos la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. El Evangelio es una buena noticia. ¿Verdad que sí? Como familia teníamos un hábito frecuente, y era ver siempre las noticias. Y de un tiempo a esta parte no las vemos. ¿Ya? Y no las vemos porque ya no nos estamos informando. Buscamos otros medios de información. No obstante a eso, ¿por qué hago esta observación? Porque las noticias en muchos momentos pueden ser noticias que comiencen justamente a alterar nuestra manera de ver las cosas. Pero cuando nosotros tenemos la permanente exposición al Evangelio, nosotros nos vamos siendo recordados de una buena noticia, de una buena noticia, de una buena noticia. ¿A cuánto nos gustaría que siempre pudiésemos ser invadidos de una buena noticia? Y amados, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos la oportunidad de recordar nuevamente la buena noticia que cambió nuestra vida. Porque realmente es una buena noticia. Usted y yo íbamos camino al infierno. ¿Lo entiende eso?
camino al infierno. El hombre que no ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador va camino al infierno, a una eternidad sin Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice el libro de Efesios, por medio de Jesucristo nos salvó de pura gracia. Eso sin duda es una buena noticia porque cambió nuestra vida presente, no solamente la futura, cambió nuestra vida, fuimos convertidos. Y por eso, amados hermanos, aquí Don Carson hace justamente una necesidad, y esto no lo tiene usted en su texto, pero nosotros sí lo tenemos por otro medio, y allí nosotros nos damos cuenta de que como el Evangelio son noticias y buenas noticias deben ser anunciadas. Tú y yo somos portadores de buenas noticias. Que se note que somos portadores de buenas noticias. Que se note que somos portadores de buenas noticias. Aquí, amados hermanos, está la esperanza para el hombre por medio del Evangelio. El Evangelio abre una puerta que estaba cerrada y solamente desde el cielo fue abierta para que tú y yo tuviésemos el privilegio de ser transformados, de ser cambiados, de haber recibido una verdadera conversión. Hermano, no existe la máquina que hoy día nos pueda mostrar por un escáner quién se convirtió verdaderamente. Y yo no estoy haciendo ahora un estudio justamente para que usted pueda quedar expuesto delante de mí. Nosotros somos cartas leídas delante del Señor, pero sí es importante que usted y yo nos examinemos. Vuelvo al tema de la predicación. El Evangelio debe ser proclamado porque es una buena noticia, y esas noticias, si son buenas, deben anunciarse públicamente. Este es un llamado de atención para nosotros, porque en muchas oportunidades somos muy internos, en cuatro paredes proclamamos mucho el Evangelio, pero necesitamos que el Señor nos ayude para seguir saliendo y nos dé los medios en hombres y mujeres portadores de la palabra para anunciar esta gloria tan maravillosa que es el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, muestra cuál es el problema del hombre. Usted y yo ese lo sabemos. ¿Cuál es el problema del hombre? Si puedo preguntarle a los presentes. El problema del hombre es que somos una fábrica de pecado como hombres y estamos completa y absolutamente separados de Dios porque no damos a la altura de lo que es la norma altísima, recta y gloriosa del carácter justo de Dios. Ese es nuestro problema. Y el Evangelio lo muestra, el pecado del hombre y la ira de Dios. Y vamos, ¿cierto?, a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Vamos a correr. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa.
Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si ustedes ven en este texto, una de las cosas que se manifiesta que la ira de Dios, una manifestación del ser divino, ira, no como la tenemos nosotros, ¿verdad? Que explotamos en ocasiones, ¿verdad? La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Porque el hombre y toda la humanidad ha decidido, y oigan bien, a pesar de la revelación de Él mismo para con todos los hombres, Dios se ha dado a conocer. Vemos su grandeza, vemos su gloria, vemos su poder, vemos su infinitud. No me llegó nada mía. A alguien de allá le llegó. El hombre conoció ciertos atributos y no le honraron, decidieron. El hombre decidió no honrar a Dios ni darle gracias. Es decir, manifestó inmediatamente yo no quiero honrar a Dios, no deseo honrar a Dios. Me parece que no es correcto, dice el hombre. Obviamente estando completa y absolutamente equivocado. Y a causa de esta actitud de la humanidad y de los hombres, todos estamos bajo la ira de Dios. Absolutamente todos. No hay exclusión y por eso es importante para los hermanos evangélicos de años que tienen la particularidad de permanentemente presentarse como yo nací en la iglesia. Y esto es para nuestros hijos, de aquellos que nacieron en medio de una comunidad de fe. Muchos piensan que ya por nacer en un hogar cristiano son cristianos desde chiquitito. Son unos patos malos desde chicos. Aunque la guagua le parezca hermosa, maravillosa y gloriosa, malo. Y esto es relevante, porque nos lleva a mirar a nuestros hijos como también a aquellos que necesitan oír el Evangelio, porque también están bajo la ira de Dios. Se da cuenta de la importancia de conocer el Evangelio y de proclamarlo todos nuestros días, en todo momento y en todo lugar, porque justamente, amados, el hombre está en peligro de extinción. Y de una extinción justa. Si nosotros consideramos lo que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Romanos y de la manera en la cual Dios lo está mirando, si vamos a Romanos capítulo 2, vemos que el hombre está acumulando ira de Dios para cuando se manifieste el justo juicio de Dios. ¿Usted ha pensado en eso? ¿A cuánto le gusta ahorrar? Ya, vamos a echar un pesito aquí y lo vamos a ir dejando, ¿cierto? Vamos a poner un pesito aquí, ¿para qué? Para que en un momento determinado tenga la oportunidad de sacar todo lo que acumulé. Pero ¿a cuánto le gustaría que en el día en el cual estemos delante del trono de Dios, el Señor nos diga, ¿sabes qué? Acumulaste ira. Todos los días de tu vida acumulaste ira. Y hoy es el momento en el cual se manifestará sobre ti todo el peso de mi ira, porque la acumulaste día tras día. Los que somos cristianos sabemos de que si no fuera porque Jesús bebió la copa de la ira de Dios, esa ira se manifestaría sobre nosotros. Pero ese es el problema y es la condición del hombre.
con los que juegas a la pelota y no son cristianos, con los que son de tu familia y no son cristianos, con todas aquellas personas que no se han convertido a Jesucristo, acumulan ira para el día de la ira. Iglesia, es urgente salir a predicar. Y es urgente ir a este punto porque si no, nuestras iglesias pueden permanentemente estar llenas solamente de personas sentimentalmente asociadas a la comunidad de iglesia. Voy a hacer un particular paréntesis. Si uno de tus amigos y familiares que está en este lugar y se congrega en esta comunidad de fe deja de venir, ¿tú te vas a ir? Muchos se asocian a comunidades de fe por los que están dentro de las comunidades de fe, no entendiendo que nuestro vínculo con las comunidades de fe es Cristo. Y si Cristo fue el que es la puerta para nosotros, vamos a tener la oportunidad de estar gratamente en medio de estas comunidades de fe. Cierro paréntesis. Lo hablo simplemente por el vínculo que a veces parece que tratan más nos vincula más a un lugar que nuestra verdadera fe, nuestra verdadera convicción. El libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 9 dice entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Y me salto inmediatamente, todos hemos pecado, todos estamos bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, lo que nosotros entendemos a veces como que hay personas buenas, no es tal. Todos los hombres estamos bajo la ira de Dios, no hay nadie bueno, no hay justo ni aun uno. Y aquí es donde Dios se encargó, por medio de la ley, de mostrarnos realmente que nadie da el ancho ni el estándar para alcanzar lo que Dios llama justo. Porque usted y yo se pudiera defender. Yo no he matado a nadie, no he practicado ningún pecado que hoy día puede ser catalogado como grave. No, yo no lo he hecho. Bueno, es verdad. Quizás muchos de nosotros para la cultura somos considerados como buenos y hasta ejemplares. Pero el punto está en que no es la cultura la que nos mide, es Dios. No es que hemos sido respetuosos con todos los hombres, puede que lo seamos, que paguemos nuestros impuestos, que hagamos todo lo correcto. Pero Dios sabe que hemos levantado nuestro puño contra Él, no conociéndole, y por eso necesitamos que Él nos rescate. Y es aquí donde entra la ley de Dios. ¿Ustedes recuerdan ese encuentro de Jesús con el joven rico? Y en donde le dice, Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bueno, Jesús le dice, ¿has guardado los mandamientos? Sí, eso yo los conozco desde mi juventud. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y él le dice, bueno, ok. Y Jesús, ya para hacerle un análisis más profundo de lo que era el cumplimiento de la ley, le pregunta, le sugiere y le dice, mira, te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y una de las cosas que quedó en evidencia allí frente a ese joven rico que había declarado haber practicado una justicia moralista toda su vida, era de que Dios no era quien amaba por sobre todas las cosas, sino que él se sustentaba y creía en sus riquezas como algo que permitía su bien terrenal. La ley de Dios, como dice la palabra del Señor, nos muestra a cada uno de nosotros, y voy a Romanos 3, 19 al 21, dice, sabemos que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Aquí hay una evidencia delante de Dios de que somos responsables de cómo nosotros nos hemos conducido. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley
nos muestra cuán pecadores somos, ¿o no? Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos pecaron. Cuidado con mirarnos en medio de la iglesia inconscientes de que somos pecadores redimidos. En muchas oportunidades nos olvidamos que todos nosotros, los que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, somos pecadores redimidos. Mira a tu hermano, mira a tu hermana como aquel en quien obró la poderosa obra de Jesucristo en fe y que estamos creciendo. Dios nos ayude para seguir creciendo, pero cuidado, todos hemos pecado. La ley lo único que quiere reflejar y mostrar que si hay una regla de 1 metro, lo que nos quiere mostrar es de que nosotros, si nos medimos con esa regla de Dios, nunca, por más esfuerzos que hagamos, vamos a llegar a ese metro. ¿Usted ha analizado que de repente, espero que nunca lo haga, cuál es su motivación de venir a los cultos? Voy a ir para que nadie me diga nada. Y si voy, parece que voy a ser mejor visto que los que no van. ¿Estamos haciendo las cosas por la motivación correcta? Es importante que lo veamos. La ley nos muestra el conocimiento del pecado y nos refleja el carácter de Dios de una manera tan gloriosa, tan sublime, tan alta. Él es santo. Y esto, amados hermanos, es relevante. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios mismo? Ha cambiado mucho el concepto de honra, de respeto en medio de nuestras generaciones. ¿Verdad que sí? Y esto de alguna manera ha influido también en medio de las congregaciones. R.C. Sproul, en una oportunidad realizando un estudio, decía: nuestros templos han cambiado de tal manera de que nosotros entramos a un salón que no nos muestra y no nos lleva ni siquiera a conmovernos un poco de que estamos en un lugar en donde nosotros vamos a reunirnos para adorar, honrar y glorificar a Dios. Y decía que las construcciones que se hacían antes justamente evocaban y llevaban al hombre al menos a adoptar una actitud distinta. Estoy entrando a un lugar distinto, estoy entrando a un lugar en donde no puedo comportarme de cualquier manera. Eso ha cambiado. Y lo menciono porque tú y yo podemos llegar delante de un gerente de empresa, incluso delante del presidente de la República, que nos consideramos como que podemos llegar de tú a tú, ¿verdad? ¿Cuánto le dirían don Gabriel? ¿O le diríamos Gabriel? Ahora de repente, como se rebaja, y lo estoy haciendo de forma natural, y delante de Dios, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿O cómo nos presentamos delante de Dios? Amados hermanos, Él es santo. Él es santo. Nosotros no alcanzamos a la norma justa de Dios de ninguna manera. Aunque nuestro papá, nuestra mamá nos llamen buenos, aunque para nuestro entorno seamos buenos, no llegamos a la justicia de Dios de ninguna forma. Y esto la palabra del Señor nos lo revela. Nos revela de que somos culpables delante de Dios. ¿Y cómo puede entonces Dios venir
a perdonar nuestros pecados sin negar su justicia y su santidad. ¿Cómo esto puede darse? Porque el hombre es un pecador, es un rehén, está bajo la justicia de Dios y debe perecer bajo su ira en este estado. Y aquí es donde el Evangelio se torna tan bello, tan amoroso, tan glorioso, porque en el libro de Efesios, capítulo 2, si puede ir, Efesios capítulo 2, nos muestra la obra de Dios para justamente salvar a los pecadores. Dios salva a los pecadores. Él ve la condición del hombre, ve su incapacidad de poder recibir una justicia propia y por lo tanto, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién dio vida? Dios. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. He ahí, amado hermano, la solución. Dios nos muestra cuál es nuestra condición, pero muestra también la solución. Y esa solución está en la persona de Jesucristo. Hoy día cuando salgamos del culto, nos vamos a encontrar con muchas personas que van con ramitos. ¿Trajo ramitos hoy día o no? ¿Verdad que sí? ¿O ya los vieron por ahí? Van con sus ramitos. Y esos ramitos es para orientarlos a que hoy día es Domingo de Ramos, el domingo en donde Jesús está entrando a Jerusalén, ¿verdad? Para dar su vida en rescate por muchos. La palabra nos muestra que Cristo, amados hermanos, es la solución provista por Dios para que cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, podamos mirar al crucificado, como aquellos que fuimos mordidos por las serpientes ardientes en el desierto, como muestra la historia de Israel, pueda haberse levantado en un madero para que todo aquel que lo mire, todo aquel que se vaya y vea por fe y observe al crucificado y crea en que Él nos sustituyó, tengamos la posibilidad gloriosa de alcanzar la justificación de nuestros pecados y que la ira de Dios ya no esté sobre nuestra vida. Eso para cada uno de nosotros debe ser de un aliento tal que pueda generar en nuestros corazones el gozo que nos permite venir a congregarnos. Sabe que el ministerio de adoración y todos los que nos dirigen nunca debieran de estarnos animando tanto como a veces tiene que suceder, porque la iglesia, ¿a qué se reúne? La iglesia se reúne en torno a nuestro Dios para reconocer su obra de gracia sobre cada uno de nosotros, en donde, amados hermanos, ninguno de nosotros podría caminar con esperanza en este mundo si Dios no estuviera en nosotros. La palabra de Dios nos muestra, aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
¿Cuánto valoramos a Jesús, amados? ¿Es Cristo la perla de gran precio? Entiende que nuestro problema era cósmico y era un problema tuyo con Dios, no de tu familia, no de todos los que de alguna manera pueden venir a hablar y testificar a favor tuyo para salvarte delante de Dios. No, delante de Dios estamos desnudos y Él conoce todas nuestras cosas y nosotros merecíamos la ira de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ahora no viene eso? Y oyó conmigo lo que dice el texto: sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Él es la puerta. Amado hermano, el predicador o el pastor o quien quiera Dios haya usado no fue el medio de salvación. La persona valiosa, la cual tú y yo debemos reconocer y por quien nuestra vida ha sido cambiada y convertida, es Cristo. Es Cristo hoy día la perla de gran precio para ti y la motivación de tu vida para venir y ver en medio de nuestra reunión que con su muerte en la cruz del Calvario nos presentó ahora delante de Dios santos. ¿Entiende eso? Si usted se mira hoy día, ¿cómo se considera santo? Sin mancha e irreprensible. Cada uno de nosotros debemos valorar que la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado, vino a este mundo para ser sustituto, para tomar nuestro lugar. Nos sustituyó, hizo un cambio en donde todo lo que nosotros debíamos sufrir a causa justa de nuestro pecado, lo sufrió Él en la cruz del Calvario. Él lo sufrió, amados. La valoración de esa imagen, de esta cruz que está allí vacía y que nosotros la levantamos como un baluarte en medio de nuestras reuniones y de la comunidad de fe, es simplemente a causa de que allí Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y así aplacó completa y absolutamente la ira de Dios que se debía manifestar sobre nuestra vida. Por eso cuando vamos a Getsemaní y oímos a Jesús que dice: Padre, en su oración, pasa de mí esta copa. La copa de la ira de Dios, amados hermanos, llevó a Jesús a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que el hombre sin Cristo vivirá por la eternidad, un desamparo. Todo hombre que vive en pecado en este mundo vive sin el amparo de Dios. Porque justamente en la cruz del Calvario se iba a pagar por los pecados del hombre. Dios salva a los pecadores. Y nosotros, amados hermanos, entendemos que Dios salva a los pecadores por medio de la persona de Jesucristo. ¿Lo entendemos? Ahora, ahí está la lección bien desarrollada y ya los minutos se van acortando y quiero ir a lo que de alguna manera es el punto de las demandas. La conversión es un cambio, ¿verdad que sí? Tenemos un problema y es que somos pecadores desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y vivimos siendo una fábrica de pecado que si no fuera por la persona de Jesucristo no tendríamos la posibilidad de alcanzar la posibilidad de ser salvos para la gloria de Dios. Y el Evangelio, amados hermanos, muestra las demandas. Y es interesante ver cómo en el libro de Marcos, como les indicaba hace un momento, en el capítulo 1, en el versículo 14,
Cuando Jesús inicia su ministerio, dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decían, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que es arrepentirse? ¿Cambiar? ¿Sabe que aquí es muy importante? ¿Cómo se llama la lección del día de hoy? La verdadera conversión. Y vuelvo a insistir, puede que haya una falsa conversión. Porque el Evangelio nos muestra quiénes somos, nos muestra la solución, pero también hay demandas que son importantes que nosotros las conozcamos para ver si efectivamente eso está haciendo visible en nuestra vida, porque se ven, hay cosas, amados hermanos, que se ven, ¿o no? ¿Estamos ciertos que se ve? Una persona sin Cristo se distingue. Y una persona con Cristo también se debe distinguir. Y esto es relevante porque a veces nosotros solamente nos vamos conociendo en medio de las reuniones de culto. Y aquí, como siempre decimos, aquí todos somos unos santos, ¿no? Aquí todos nos comportamos bien. Miren, ¿usted va a su trabajo de corbata o no? ¿Ah? ¿Va a su trabajo de corbata o no? ¿Va a su trabajo como viene a los cultos? Algunos no. Y aquí venimos de la mejor manera. Voy a hablar de lo importante que es relacionarnos para que nos vayamos conociendo bien. Y en esa medida no nos vayamos conociendo bien para denunciarnos, sino para estimularnos a la fe. El Evangelio nos permite, y como era el llamado de Jesús al proclamarlo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¡Qué palabras de Jesús! ¿A alguno de ustedes les gustaría que le dijeran arrepiéntanse? ¿Alguien le gustaría? ¿Cómo afecta el orgullo del hombre? El Evangelio realmente humilla al hombre. ¿Cuántos somos buenos, hermano? ¿Y por qué cuando yo les digo que es necesario arrepentirse actuamos de manera distinta? ¿Se da cuenta? Tenemos conciencia de que no somos buenos, de que todos los días fallamos. Pero frente al llamado del arrepentimiento, de cambiar, parece que el orgullo se levanta más y más fuerte y más grande se eleva. Porque, amados hermanos, el corazón del hombre es muy, pero muy orgulloso. El libro de los Hechos nos muestra en el capítulo 17, en el versículo 30, por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Has oído el decreto de Dios sobre tu vida? ¿Has oído la solución? Pero aquí lo que en muchas oportunidades ignoramos o lo pasamos por alto es de que Dios está llamando en la buena noticia del Evangelio a que nos demos cuenta de quiénes somos, quién es la solución, pero también cambiemos. Y ahí está el problema, que en muchas ocasiones sabemos el diagnóstico, sabemos la solución, pero no nos interesa cambiar. No nos interesa. No, yo estoy bien como estoy. Yo creo que usted está exagerando. Y no estoy exagerando yo, es Dios de alguna manera que en medio de su palabra nos muestra quiénes somos y aquí la necesidad de cambiar.
¿Cuántos están conformes como son? ¿Cuento un secreto? Yo no. Ustedes hoy día me dicen pastor. Y yo delante de Dios no saben lo que significa ser un administrador de lo que Dios por medio de Cristo pagó. ¿Y ustedes creen que hoy día en esta situación yo voy a pasar por alto esta oportunidad para decirle, sigamos igual? Si Dios, amada iglesia, si Dios, amigo, hermano, dice a todos los hombres que se arrepientan, ¿qué nos está pasando? No, lo que pasa es que yo me arrepentí allá. No sabe, yo me convertí en el año 1983, 1987, en el 2000. Yo me convertí allá y allá yo me arrepentí. ¿Y hoy día? El arrepentimiento es un evento en la vida del cristiano. El arrepentimiento es solamente una ocasión en la cual Dios viene y actúa por medio de la obra de su Espíritu para darme a conocer mi realidad y de ahí en adelante nada más. No, amados, es verdad que Dios actuó en esa oportunidad y nos mostró toda nuestra condición. Fuimos convencidos de pecado y Dios nos hizo, por su sola gracia y misericordia, ver el pecado y ver que ese pecado nos tenía completamente sumergidos en él. Estábamos, amados, como chanchito en el barro en el pecado, deleitándonos plenamente. No era para nada ajeno a nuestra naturaleza el poder estar allí en el pecado. Lo deseábamos. Pero cuando el Evangelio viene a nuestra vida y nos muestra nuestra condición, lo que tenemos que ahí ver es de que frente al pecado yo tengo que dejarlo y comenzar ahora a obedecer a Dios. Oiga bien, obedecer a Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Quién es? Cristo, Jesús. Y si Él manda, ¿hay que qué? Mire que son buenos estudiantes. Pregunta, frente a todas las demandas de nuestro Señor, ¿estamos obedeciendo? Y la obediencia a Dios significa eso. Yo dejo de pecar y me cambio mi rumbo para ahora obedecer a Dios. Dejo atrás el pecado y hay un cambio, hay una transformación. Y esto, amados, es importante. Es importante porque el arrepentimiento me aleja del pecado. Ya no pienso, ya no vivo, ya no quiero lo que antes era. Y ahora me atengo a toda la normativa, a todo lo que Dios dice en su palabra. Y entre eso dice, ama a tu enemigo. No, pero es que yo soy como Pedro, pues, hermano. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 nomás, pues. Pedro lo dijo. Pero Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Obedecer, amados hermanos, a Dios significa de que efectivamente toda la norma, toda la altura de las palabras de Dios yo las comienzo a entender con mucho más sentido. Y creo, y ahí es donde viene la fe, el arrepentimiento es cambiar de dirección, de dejar lo que antes para mí era tan deleitoso y ahora me dirijo hacia Dios, y la fe justamente me permite creer y confiar. La fe es eso, amados hermanos, no es lanzarse al vacío. La fe es confiar en Dios. Yo confío en Dios. Yo confío en que Jesús en la cruz del Calvario murió por mis pecados y me sustituyó, pero no para seguir viviendo la misma vida que vivía, sino para cambiar. ¿Entiende eso?
Por eso es que el mundo hoy día de todo hay, dice, de todo hay en la viña del Señor. No, amados hermanos, en la viña del Señor hay hombres y mujeres que conscientemente, por la obra del Espíritu, se dieron cuenta de que eran unos pecadores, muertos en delitos y pecados, que vieron por la gracia de Dios a Cristo en la cruz, sustituyéndole, derramando su vida y pagando por todos esos pecados, pero cambiando completamente el rumbo de sus vidas y siendo transformados para vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. La iglesia de Dios está compuesta por hombres y mujeres que fueron pecadores, pero que hoy día son pecadores redimidos. ¿Lo eres? ¿Lo soy? Esta lección era demasiado grande para achicarla. Pero, amados hermanos, es necesario, permítanme, vayamos, no solo de pan vivir al hombre, eso le voy a decir. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El arrepentimiento, amados hermanos, no es remordimiento. El arrepentimiento no es llorar simplemente por la condición en la cual uno se encuentra. El arrepentimiento es reconocer quién soy y generar un cambio. David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nosotros no se olvide que todo pecado lo hacemos delante del Señor, pero para que efectivamente haya un cambio, nosotros debemos apartarnos del mal y vivir vidas que honren al Señor, no solamente en una cuestión mental, sino que tengamos la posibilidad de vivir creyendo que Él es poderoso para transformar nuestras vidas. La fe, como dice, voy a terminar. La confesión de pecados es una proclamación del Evangelio, una proclamación de que hay un camino de regreso en nuestras caídas y que hay rescate y sanación del quebrantamiento. Eso es lo que hace el Evangelio. Reconoce quiénes somos, viene Cristo y nos rescata para sanarnos. La fe salvadora o la fe que justifica el verdadero arrepentimiento viene acompañado de la fe en Jesucristo. Yo cambio, pero porque creo en la obra de Cristo. Amados hermanos, espero que el Señor obre en nuestra vida para que la iglesia del Señor esté compuesta de verdaderos creyentes que no están de ninguna manera siendo etiquetados ni por el liderazgo ni por ningún hombre, sino tienen el sello del Espíritu Santo porque han sido transformados de pecadores a pecadores redimidos por Cristo nuestro Señor.